con, ahí está, con Francisco Rosero Villarreal, que hoy va a ser el primero que nos presente. Francisco, si te querés desmutear y conversar tranquilo, lo que vos consideres que es tu aporte del día de hoy. Gracias, buenas tardes con todos, un gusto saludarles. Este, el, Habíamos conversado en una de las líneas del foro, este, una noticia que ha salido en algunos países, recientemente también me parece que salió en un, en un canal de noticias en Argentina, me parece, sobre esta idea de que en China hay un hospital completamente que usa inteligencia artificial, o sea que no hay humanos, digámoslo así, en el hospital, y que todo lo estaban haciendo ya unos robots. Y en esa lógica, este es un titular que apareció asimismo en algunas noticias, si no estoy mal, como un par de meses atrás, unos 3 meses más o menos, pero pues obviamente llama la atención muchísimo el hecho de que se haya hecho esa parte. Y pues me puse a buscar un poco la raíz de la noticia o cómo iba. Pues sí, la verdad, al menos yo no encontré una noticia verificada, digámoslo así, incluso tratando de buscar con los traductores en internet, en China, así mismo, en lo poco que se podía hacer. Y lastimosamente no se llegó a nada. Y luego alguien en el foro, no recuerdo, perdón, el nombre con quien estábamos conversando un poco del tema, pues se hizo también un poco la indagación e incluso Paula también nos envió un artículo y la noticia más aproximada que sale o que salió, mejor dicho, además del artículo de Paula, es que hay un hospital en el cual se usa ya sea robots y con inteligencia artificial y cosas con inteligencia artificial para educar a las personas, a los estudiantes que están yendo a ese hospital. Entonces, la noticia más va por aparentemente quiero decir, más va por ese sentido, al menos la parte del artículo y ya, ¿cómo se llama? Buscando un poco más en el internet. La idea es que obviamente se están preparando ya en ese aspecto, en este hospital, personas con ayuda de inteligencia artificial o de robots inteligentes. En ese sentido, por supuesto, siempre causa un poco de espectacularidad, un poco de miedo, inclusive, porque llama la atención el titular. Y lo que sí también dice, viendo en las noticias un poco, es que, como se reportó ya hace algún tiempo, que hay robots con inteligencia artificial que pasan el USMLE de Estados Unidos, o sea, los exámenes para poder practicar en Estados Unidos la parte médica. Y no solo el del USMLE, sino también el que hay en España, en Europa, el MIR. Y obviamente, si no recuerdo mal, decía que más o menos de 100 preguntas se habían equivocado como 4 o 5 preguntas, nada más. Llama la atención y por supuesto ya sabemos que esto cada vez va a utilizarse, y bueno, ya se utiliza, o cada vez se va a utilizar más estos sistemas de inteligencia abierto, tanto virtuales como físicos. Y pues no solo por la noticia, sino conversando de algunos temas que se está haciendo al respecto. Hay mucho por hacer en el sentido incluso de educación médica o personal de salud con el ingreso de tecnología ya incluso a procesos del día a día, ¿no? Y pensar que puede haber un hospital que solo sea atendido por robots también es muy complejo, difícil, no sea que es preferible, obviamente no creo que llegue a suceder completamente. Y hace menos de un mes, un par de semanas, salió ya el reporte de la primera cirugía totalmente robótica. O sea, ahí sí un sistema robótico de inteligencia artificial operó sin asistencia humana.
el primero reportado. Eh, claro que ellos también no cuentan que hay humanos tras el proceso de hacer el sistema también, ¿no? Pero sí, efectivamente, como está reportado en Lancet, sí, Lancet o JAMA, creo, en verdad, pues, básicamente sí operó solo. O sea, algo no muy complejo, por supuesto, ¿no? Pero sí se realizó la cirugía ya sin asistencia del humano, lo cual ahora que pronuncio y me oigo al decirlo suena medio extraño, cirugía robótica sin asistencia humana, o sea, es otra, o sea, otra cosa. Entonces, la idea, por supuesto, es que cada vez va a aparecer esto más y por supuesto, es la educación en sí mismo también. Y pues pacientes como ya, o como sucede en la industria hotelera y, por ejemplo, en Japón hay hoteles que ya no tienen a nada, ningún humano en la entrada o en el lobby, digámoslo así, ¿no? Y las implicaciones médicas para los pacientes, incluso desde el punto de vista legal, a mí no se me ocurre cómo poder justificar, o sea, crear algo en ese sentido. ¿Cómo sería hasta legalmente el hecho de que no existan humanos en un hospital? ¿Ve? O sea, la verdad, no tengo idea y no se me ocurre ni siquiera por dónde empezar, ¿ve? Porque son tantas cosas que cambian, o sea, salen, no solo es que, entre comillas, salgan los humanos de los procesos, sino que se crean nuevos procesos también, o sea, son cosas diferentes, ¿ve? Y pues, y de ahí conversamos un poco también en el Chava, sobre el tema, y ese es el primer, entre comillas, caso que Paula nos dijo que conversemos un poco del tema. Muchas gracias. Genial, Francisco. Bueno, mil cosas para comentar de esto. Caro, ¿vos tenés la mano levantada de ahora o es de antes? No, la tuve levantada hasta recién, dije, uy, la bajo y la levanté para acotar algo que él Dale. decía. Digo, yo tal vez creo que con todo el tema de la inteligencia artificial, robot y demás, creo que nos deberíamos replantear cuál va a ser nuestro rol, porque aunque sea un humano para manejar 2000 procesos, va a tener que haber. La cosa es cómo tal vez se resignifican los trabajos que hoy sabemos que van a estar automatizados, porque la realidad me parece es que más que nada, no sé, en la parte de Latinoamérica, en donde encima la resistencia del no se puede es como mantra casi, cómo no te genera una misma resistencia el propio sistema interno. Es decir, vos a una enfermera le das, che, podés utilizar esto, los robots, y cómo no te boicotea las mejoras del sistema. Me parece más que nada plantearnos desde ahí. Excelente aporte. Carla, vos que habías sido parte de la discusión, ¿cómo lo ves a esto? Bueno, un poco quiero introducir y explicar un poquito más qué es esto de hospital agente. Ay, perdón, buenas tardes a todos. Disculpen, no los saludé. Pero el tema es el siguiente. Todo esto se inició cuando el año pasado yo leí que en China, en una universidad, habían desarrollado hospital agente. ¿Qué es hospital agente? Es un simulacro. Está compuesto, es muy interesante el paper porque dice que está formado por 16 profesionales médicos dirigidos por inteligencia artificial, 4 enfermeras y el resto son pacientes. ¿Cómo funciona esto? Es muy interesante. Un simulador de un paciente acude a una enfermera, la enfermera lo recibe, escucha cuáles son los síntomas, lo deriva a un especialista. Ese especialista le indica unos estudios clínicos a seguir, de acuerdo a eso le indica un tratamiento y después la enfermera va siguiendo cómo evoluciona el paciente, porque no, recordemos que todo esto son simulacros dirigidos por inteligencia artificial, no son personas reales. Entonces, en base a eso, ven cómo evoluciona. Hospital Agente tiene una biblioteca con los casos que son positivos y los casos que son negativos. Esta simulación que hizo la universidad tiene como fin no solo desarrollar la educación de próximos profesionales, sino también aplicarlo en la vida diaria, en los hospitales, atendiendo a personas de verdad. Y con el objetivo de atender más o menos entre 3.000 y 10.000 personas por día, eso es lo que ellos prometen.
y sobre todo llegar también a pacientes que no tienen acceso físicamente a acudir a un hospital. La realidad es que la idea es maravillosa. No vengo a demonizar la inteligencia artificial. Si pueden atender a 3.000, 10.000 personas, espectacular. Si los pueden atender eficazmente, genial. Pero bueno, todo eso hizo que yo hiciera un ejercicio de imaginación. Y por eso yo imaginé si hiciéramos un hospital a gente acá argentino. Bueno, ¿cómo funcionaría? Y si funciona, y si desgraciadamente por un vicio del simulacro da un diagnóstico erróneo, da un tratamiento que es el equivocado y hay un perjuicio para el paciente, bueno, ¿cómo funcionaría la responsabilidad? Por eso un poco, obviamente que si el día de mañana hay normas dedicadas al tema de inteligencia artificial, esto ya estaría un poco más solucionado y encaminado. Pero digamos que no hay normas. Hoy en día, ¿cómo se podría solucionar? Y quizá podemos hablar, todos en general sabemos que la inteligencia artificial está considerada por gran parte de la doctrina como una cosa riesgosa. Bueno, acá en Argentina la cosa riesgosa podemos encontrar el tema de responsabilidad en los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial, que hablan tanto de la cosa riesgosa como también del guardián, también del dueño. A ver, si el simulacro se hace en un hospital, podemos decir que el hospital como dueño, como guardián, es responsable. Tampoco sabemos bien cómo se implementaría, si habría un médico, un ser humano, que supervisaría todo accionar. Si es así, si hay una responsabilidad de un médico que debería haber supervisado que este simulacro funcionara bien, que este simulacro de médico realmente haya funcionado bien o no. Bueno, quizás podríamos hablar de eso. Por otra parte, también estoy pensando en el artículo 40 de la ley 24240, que habla de una responsabilidad de varios, una responsabilidad solidaria de varios personas como el fabricante, el desarrollador, el programador. Bueno, más o menos para cubrir el tema de la responsabilidad en caso de que se efectúe un daño, que se produzca un daño que nadie quiere. Más allá de esto, bueno, si el día de mañana hubiera realmente un simulacro así acá en Argentina o realmente se implementara un sistema así, creo que también es importante que haya un ser humano detrás que supervise. También es cierto que hay ciertos diagnósticos que es necesario que haya un médico con empatía que los brinde, que los dé, que acompañe. También, al igual que Francisco, yo escuché de que se utilizan robots. También, por lo que yo leí, se utilizan robots, pero como enfermeros. O sea, simplemente en algunos hospitales en Estados Unidos, pero como hay que darle tal medicamento a tal paciente, y como que el robot va y se lo da. O sea, no es que deja de haber médicos, pero sí quizás para levantar un poco la carga que tienen algunos enfermeros, se les ha hecho ciertos robots que tienen esa función de llevarle un medicamento a un paciente. Eso es lo que yo leí. Así que bueno, básicamente esto es lo que quería comentar y bueno, si alguno tiene alguna idea más, alguna información sobre Hospital Agente o alguna idea sobre este tema, me encantaría compartirlos con ustedes. Bien, ahora te voy a hacer después algún comentario, pero me interesa Fer que haga su comentario que está con la mano levantada desde hoy. Adelante, Fer. Súper, ¿no? Yo creo que el tema es altísimamente mediático y ha estado muy poco tratado desde el punto de vista técnico. Sabemos que es muy sensacionalista, sobre todo lo que tiene que ver con salud. Lo primero que quería yo recordar es un término y es el término token, que se refiere a dividir en sus elementos más pequeños alguna situación. Los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, dividen las palabras en segmentos de palabras, son tokens, y pronostican el siguiente posible token. Y así es como han funcionado, y al principio tenían una exactitud muy mala, pero ahora han mejorado. De hecho, hablando del USMLE, el Step 1, que es el que se ha aprobado, normalmente los grandes modelos de lenguaje ya desde hace años están por arriba del 60%.
que es lo que se necesita un humano para poder ganar el estudio de USMLE. Entonces, ¿por qué hago yo la mención de los tokens? Porque de la misma manera que podemos dividir palabras en tokens, podemos dividir píxeles de una imagen en tokens y eso sirve para generar imágenes. O incluso videos y esos tokens nos sirven para identificar el próximo posible slide de un video. Y eso es lo que se está utilizando actualmente para entrenar modelos robóticos en cirugía. Sin embargo, estamos muy lejos todavía de tener una situación de operación con inteligencia artificial. Lo que sí tenemos es asistida por inteligencia artificial, que es que nos ayude a identificar ciertas imágenes en la videolaparoscopía para poder ser más exactos, o la remota o programada, pero muy difícil vamos a tener esta situación en la que estemos automatizando por el momento los robots. Existe actualmente un movimiento muy fuerte que está tratando de buscar la inteligencia ambiental de tipo tridimensional, que es lo que necesitaríamos para robots, pero eso sí es lo que está más atrasado. Yo quería solamente hacer la salvedad de esto, porque si la inteligencia artificial ve el siguiente token posible, solo nos da posibilidades de certeza y siempre se necesita un humano detrás para tomar la decisión final. La inteligencia artificial debe de ser una herramienta que facilite la toma de decisión del profesional y existe un concepto que se llama agency, que se refiere a que la decisión final la debe de tomar un humano, tanto desde el punto de vista ético como legal. Yo creo que todos sabemos aquí que ninguno de los grandes laboratorios de inteligencia artificial se quiere hacer punible de castigos legales por una toma de decisión totalmente automatizada. Entonces, es muy difícil de que esto vaya a pasar. Y finalmente, la última parte es entender que estos grandes modelos de lenguaje pueden ser muy buenos en la teoría, pero eso no significa que lo lleven a la práctica. Un ejemplo de eso es el estudio del New England Journal of Medicine, en el cual los grandes modelos de lenguaje fueron geniales para diagnósticos difíciles, pero patinaban terriblemente cuando tenían que hacer el diagnóstico de una persona que no tenía una enfermedad, simplemente tenía alguna molestia, no tienen ese olfato, esa capacidad de identificar estos casos. Eso es lo que tenemos que entender como validación clínica. Una cosa es en el laboratorio y otra es validarlo clínicamente en un entorno real. Y ahí también entran las situaciones que tienen que ver con integración al flujo de trabajo del sistema de salud, con la parte cultural. Yo tristemente tuve una obstrucción intestinal hace unos meses y gracias a Dios resolvió, pero no les puedo decir lo feliz que yo estaba de tener un enfermero que me llevaba la tomografía y no un robot con el que me iba a sentir completamente abandonado. Entonces también tenemos que ver esta parte que es la resistencia cultural, que no creo que en ningún momento vayamos a tercerizar el contacto humano, porque finalmente el contacto humano es lo único que nunca va a poder ser automatizado por algo no humano. Espectacular aporte, Fer. Me encantó pasar de la teoría a la práctica y los baches y los gaps que se encuentran ahí. Ahora vamos, preguntas, después voy a leer del chat, pero le dejo a Francisco que seguramente tiene un aporte con respecto a lo que dijo Fer. ¿Puede ser, Francisco? Sí, muchas gracias. Más bien es una reflexión, en el sentido de que ha salido en algunas cosas que hacemos también. Y cómo llega el mensaje al público en general en temas de inteligencia artificial, hay que tener bastante, o sea, tenemos que, más bien es una invitación para tomar un poco de iniciativa en este sentido, porque la verdad, la, lo que hablamos en el foro era por el titular fantástico que apareció así en las noticias, apareció así en internet, o sea, decía hospital completamente sin humanos.
no me acuerdo el titular exacto, pero la idea era directa, o sea, y cuando ya te comienzas obviamente a escarbar un poco y a preguntarte, puede ser que sí, puede ser que no, pues simplemente tal vez fue alguien que no entendió lo que es un hospital a gente y se le ocurrió escribir así, ¿ve? Y entonces, mucha gente puede, supongo que pueden entrar incluso un poco entre comillas, en pánico, porque es complejo imaginarse algo así, o sea, que funcione en verdad. Así que eh, estamos incluso trabajando con algunas personas de la parte de comunicación para tratar de tomar acción en este sentido. Porque si es que, como todo produce miedo al inicio, es verdad, o sea, está bueno. Pero luego, no decir en verdad cómo va a ser la cosa es un problema también. O sea, Tal cual. porque todo el Sí, mundo sí. le llega y dice, pues entran en pánico y dice, pues nos vamos a quedar sin trabajo, cuando es totalmente falso. O sea, y hay otros titulares más todavía, ¿no? O sea, así que esa es más que nada una invitación en ese sentido. Y un poco lo que decía, hay algunos conceptos también bien interesantes y les puse en el chat un concepto que estamos tratando de utilizar cada vez más, que es esta idea al menos en lo médico, hablar de inteligencia aumentada, no usar inteligencia artificial. Sí. Entonces, bueno, esto no es que se me ha ocurrido a mí, esto es una directriz que salió en el 2018, o sea, el término en sí mismo se lo postuló en el 2018 en la Asociación Médica Americana y luego hizo eco también ¿cómo se dice en español? Bueno, Asociación Médica Mundial, la WMA, que también hizo eco de esta idea de que efectivamente no es que va a reemplazar, ¿no? Y tiene un trasfondo bien interesante esa palabra aumentado, o sea, es que yo voy a hacer mejor la idea, o sea, y por eso, como en algún rato conversamos, yo personalmente, y los que estamos haciendo un poco la parte de políticas públicas en esto, pues vemos con buenos ojos lo que hace la FDA y está haciendo un poco COFEPRIS sobre el hecho de todos estos sistemas de ya mandarlos en regulación de dispositivos médicos, ¿no? O sea, que caiga en esa área, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a quitar el foco y se lo va a ver como lo que es, o sea, una herramienta más para yo hacer mi trabajo. Y pensar que los humanos será un proceso completamente robótico, pues no le veo mucho sentido, ¿no? Tal vez en otras cosas, pero en medicina no creo que sea buena idea. Sí, Gracias. en línea con lo que decís vos, Francisco, y lo que dijo antes Fer, Rosina puso en el chat que ella piensa que difícilmente se puede pensar la atención de salud sin humanos. Antes de la cuestión legal, pensaría en la cuestión ética de la actividad, ¿no? Todos van un poco en la misma línea. Ya te dejo, Marce, voy a hacer simplemente una aclaración para quienes no conocen el término. Inteligencia aumentada es la idea de la suma de inteligencia artificial más inteligencia biológica, la inteligencia humana. Eso da como resultado también la sigla IA, pero en vez de A artificial, A aumentada. Es la, digamos, unión entre los sistemas que tienen funciones inteligentes con la inteligencia humana. Eso para que quede. Y le hago un mini, digamos, respuesta a Carla, que fue la más legal de todo, que es algo que yo quería compartir. Ya te dejo, Marce, es 30 segundos. Pero es muy interesante lo que planteás, son las discusiones que se están generando hoy en el mundillo legal de inteligencia artificial y derecho. No está resuelta la cuestión de la responsabilidad civil cuando se habla de una cuestión que tiene que ver como de riesgo o cosa riesgosa. La primera discusión que tenemos es que la IA no es una cosa, y los jueces son muy, digamos, formalistas en las definiciones de qué es lo que estamos hablando, y no entra, como si fuese un juego de encastre, no entra la IA en cosa, no entra la IA en pensar responsabilidad civil objetiva o subjetiva. Es como que es una caja demasiado pequeña para poder encerrar la idea de cómo vamos a hacer con la responsabilidad civil cuando la IA genere un daño en el mundo real.
¿no? Que ya tenemos un caso, estamos viendo qué sucede con esto, es el de Character AI, que también estuvo parte de los chats. Y justamente la primera discusión que se dio, la jueza, la primera discusión que tuvo, la primera disquisición fue ¿qué es esto? ¿Qué es IA? Y la primera discusión entre los abogados de ambas partes fue decir, no, pero esto es como si fuese un juego, un videojuego y no tiene tanta entidad, y la otra parte, sí, esto tiene entidad, y es la entidad esta. Inclusive se quiso hablar de la IA como una persona, del estilo persona jurídica, pero digamos persona artificial, vamos a ponerle, y la Comisión Europea en principio, antes de que saliera la ley, efectivamente dijo, bueno, no pensemos en esto porque nos vamos a cerrar. O sea, la discusión sobre responsabilidad civil todavía no está saldada. Y hay un actor que todavía hoy nadie está mencionando, que son las aseguradoras. Si estamos viendo a la IA con un enfoque de riesgo, ¿qué está pasando que no estamos pensando en aseguradoras? ¿Qué pasa que no se conversa esto? ¿Qué pasa que nadie lo trae a la mesa? Y es un tema realmente importante. Nadie sale con el auto sin un seguro, y el que sale, bueno, lo lamento las consecuencias, ¿verdad? Si esto tiene un enfoque de riesgo, pues analicemos. Listo, esa parte legal. Marce, todo tuyo. Bueno, gracias. Yo de alguna manera escucho, ¿no? Y en definitiva, que yo ya tengo algunos años trabajando con tecnología, más de los que quisiera ya. Este, pero en definitiva lo que me gustaría es hacer como un raconto de todas aquellas tecnologías que hoy se consideran imprescindibles para la salud, ¿no? Y que en su momento generaron controversias igual con mucha similitud a lo que se plantea hoy a nivel de inteligencia artificial. Hace 20 años, hablar de la historia clínica electrónica generó las controversias muy similares a temer la pérdida de confidencialidad del paciente, la deshumanización, poner una máquina entre el paciente y el profesional, las sospechas de la vigilancia institucional y de la medicalización digital, ¿sí? Dudas sobre la validez legal del registro electrónico, que todavía hoy, 20, 25 años después, sigue estando en discusión y hay instituciones que siguen aferradas al papel. El rechazo de los profesionales por el tiempo que insume y la pérdida de la narrativa clínica, es decir, me obligan a trabajar estructuradamente cuando pierdo la riqueza de lo descriptivo. Podemos remitirnos a la imagenología. Sí, que en sus inicios se creía que la radiología iba a reemplazar al médico clínico porque ahora podías ver dentro del cuerpo. Se plantearon los miedos a la exposición de la radiación sin evidencia clara del beneficio. Hubo un debate ético sobre el uso de imágenes del cuerpo como mapas del alma. ¿Sí? La cirugía robótica, las críticas iniciales sobre el costo versus los beneficios, la desconfianza ante la delegación de funciones quirúrgicas a un robot, ¿sí? Miedo a que se pierda el arte quirúrgico. La medicina basada en evidencia fue controversial porque hubo rechazo por parte de médicos porque la práctica tenía que estar basada en la experiencia individual, hubo cuestionamientos éticos, era válido estandarizar el tratamiento cuando cada paciente es único, hubo temor a la protocolización rígida de la medicina, y así podemos agregar genética, genómica, vacunación masiva, ¿no? Entonces me parece que estamos en los inicios de algo que dentro de 5, 6, 7, 8 años va a ser tan indispensable como todas estas tecnologías. Lo que tenemos que superar es un poco el miedo y el temor a lo desconocido, ¿no? Es decir, cuando empecemos a ver la utilidad, ¿sí? Todos estos debates van a estar, creo que, resueltos. Entonces yo lo que apelo siempre con las tecnologías es no al miedo, no poner el miedo inicialmente, sino saber, entender. Y esa es nuestra principal arma, ¿sí? Y esa es nuestra principal
forma de conquistar la tecnología y no que la tecnología nos amedrente, ¿no? Así que, bueno, eso Totalmente de acuerdo, es algo que inclusive Marce lo discutimos un poco en la plataforma cuando se mencionó lo del hospital agente, ¿no? Ya para ir dándole un cierre a este tema y pasamos a otro. Eh, lo que no quita que lo traigamos de nuevo a la mesa el tema, ¿eh? Simplemente para ir avanzando. Pero una de las cosas que dijimos es, bueno, ¿qué pasa con cómo se informa? ¿Qué es lo que dijo Francisco y aportó Fer también? O sea, vamos todos en una línea, que estamos viendo que la manera en que se informa a veces, cosas que son de mucho valor y que uno espera que la gente empiece a entender, a aprender o que se acerque un poco, y estas noticias tremendistas o por lo menos tituladas de una forma que vende más, supongamos, o suponen que vende más, apelan más al miedo, a la emoción, ¿no? Parecen como fake news, pero basadas en algún link real, ¿no? Pero usan esa misma técnica, es como que están trabajando con el sesgo a su favor. Esto de tiro algo que sostenga tu miedo, entonces me vas a leer, entonces yo retroalimento tu miedo y así seguimos adelante. El tema es que algo que también discutimos siempre en CLIAS es esto de, bueno, qué tan preparados estamos todos nosotros para poder seguir evolucionando con todo esto y cómo vamos nosotros como comunidad, cómo vamos a amplificar esto que discutimos así, acá, que sería súper interesante, pasarlo a otros contextos de inclusive amigos, conocidos, espacios en donde ustedes participen, que se empieza a conversar de la idea de, bueno, cómo nos están informando y qué tan prevenido estoy yo a el impacto de estas noticias que a veces no me dejan pensar y analizar. Pero bueno, estuvo espectacular, realmente aplausos. No pongo la manito aplauso porque me deprime, les hago un aplauso humano. Le voy a pasar la palabra a Pablo Pereira Murray, que nos va a traer otro tema, si abrimos el juego, o capaz tiene alguna vinculación, pero vamos a abrir el juego un poquito. Pablo, todo tuyo. Bien, gracias, Paula. Eh, yo tomé una idea de algo que me impactó, que fue lo que se llama el Sadlow Report del año pasado, que fue encargado por el Instituto de la Salud, o por lo menos el Instituto de Datos en Salud de Gran Bretaña. Fue publicado. Y ellos encuentran, bueno, dan 5 recomendaciones que me parecieron de alto impacto. En particular la primera, ellos dicen en su reporte que, un segundo, que los datos de salud son, o sea, que hay que darse cuenta que los datos de salud son una infraestructura crítica para las naciones, que los organismos gubernamentales de salud deberían establecer un servicio nacional de datos de salud, que el Ministerio de Salud de Gran Bretaña debería supervisar y procurar el compromiso de, bueno, todos los actores, incluidos los pacientes, los responsables de políticas públicas, con la misión de consolidar los datos de salud. O sea, están los datos de salud ahí, ellos incluyen los datos también de salud odontológica, que me pareció interesante, no solo los de salud clínica, sino odontológica, y están todos desperdigados, aislados, no tienen valor útil por el momento. También ellos dicen que los departamentos de salud regionales deberían adoptar un criterio nacional para agilizar los procesos de acceso a los datos y fomentar su gobernanza, y que las organizaciones nacionales de datos de salud y las de estadísticas deberían desarrollar un sistema nacional de estándares. Todo esto está de alguna manera ocurriendo en todos lados, ¿no? Pero ellos lo enfatizan, y acreditar que los datos estén seguros, ¿no? Desde ya. Una institución ejemplar en Gran Bretaña es el United Kingdom, el Biobank, no sé cómo pronunciarlo bien,
en todo caso el UK Biobank, que yo lo sigo, me parece realmente algo ejemplar lo que están haciendo ya hace años, ¿no? Que están eh, consolidando datos de salud de una población voluntaria que incluye hasta datos genéticos. Bueno, ellos coinciden y dicen, critican o por lo menos analizan el reporte Satlow, que es el nombre de Kathy Satlow, que es una profesora de estadística vinculada a la salud de la Universidad de Edimburgo, y los del UK Biobank refieren o están de acuerdo en que que consolidar los datos de salud de la población significa una gran oportunidad para la sociedad. Todo esto me fue impactando, ¿no? Si estamos hablando de infraestructura crítica para una sociedad que la tenemos, pero está desperdigada, fragmentada y a la que no podemos acceder. Y por otro lado, vi que hay un espacio europeo de datos de salud que reglamenta bueno, el uso y la comunicación de estos datos El e Health incluyen Data Space. perdón, Ahí es el Health Data Space y hay una ok, normativa sobre. exacto. Yo mandé ahí las referencias, inclusive las acabo de mandar por chat, donde está el sitio este del, del espacio europeo. Y lo interesante es que ellos incluyen a los datos secundarios, que serían los interesantes en este caso, en el sentido, o me imagino que ellos utilizan el concepto de datos secundarios como que va a ser un uso secundario de los datos. O sea, los de-identifican, que esto todos están de acuerdo, y estos datos de-identificados o desidentificados son los que se comparten finalmente. Así que ellos también están trabajando en esto y ya reglamentaron este uso de datos. Eh, Algo interesante me parece es que la privacidad de los datos se puede garantizar por tres métodos, ¿no? Anonimizar, desidentificar o la generación de datos sintéticos, ¿no? Que es algo que está empezando a hacerse. La propuesta aquí para el grupo, para ver si es de interés del grupo, es la de revisar las regulaciones actuales que pueden incidir sobre el flujo de datos de salud en la Argentina. Yo puse en la Argentina y después me di cuenta más abajo que tenemos que definir qué población vamos a alcanzar. Así que ahí pido disculpas para el grupo, ¿no? Así que es incidir sobre el flujo de datos de salud en la población de nuestros países y proponer recomendaciones que permitan el libre flujo y la consolidación de datos secundarios de salud desidentificados. Tenemos que definir la población a cubrir, como les decía recién, o sea, dentro de nuestros países, qué poblaciones queremos o podemos. Me imagino que va a haber mucha diferencia en términos regulatorios entre los distintos países, pero en todo caso tendríamos que definir esto. Tenemos que definir qué categoría de datos de salud vamos a tomar, porque el espacio europeo define como 10 categorías distintas, ¿no? De datos de salud y bueno, incluidos los datos genómicos. Ahí tendríamos que definir qué es lo que queremos. Yo sería en ese aspecto más enfocado, ¿no? No manejar tantos datos de distintos orígenes. Seleccionar, como les decía, el método de desidentificación o de identificación tomado del inglés, que ellos usan ese término. Eh, Validar, por supuesto, cualquier propuesta en comité de ética y necesidad de consentimiento informado, por más desidentificados que estén los datos, es algo importante, importantísimo. Y bueno, por último, la idea si están de acuerdo, es bueno, presentar ya un proyecto elaborado o diseñado para el próximo 3 de octubre. Así que
Esto es todo mi lado. Bueno, espectacular, Pablo. Yo te voy a pedir que, digamos, esta Bien. propuesta, si querés, me la pasás a mí, yo la subo, o la subís a la plataforma directamente, así la vamos viendo, la vamos analizando porque es muy valiosa. Dos o tres comentarios. Primero, realmente muy valioso todo lo que se viene hablando hasta ahora. Lo que menciona Pablo en cuanto a lo que es como una especie de comunidad de datos en salud que ya se está hablando mucho en Europa y ya está regulado. Justamente en abril estuve en un simposio en Bélgica donde se hablaba del Health Data Space y justamente el uso de datos sintéticos, que es muy interesante porque ahí salimos digamos, de la preocupación de la privacidad del dato, de la anonimización, del consentimiento informado. Es muy complejo, pero es interesante para que se los tiro al tema para los que quieran ir profundizando un poco más. La gran, digamos, crítica que se tiene un poco en esta normativa, que es una ley directamente para Europa y se aplica en toda la comunidad europea, es que la gente tiene la posibilidad de se llama opt-out, como salir, ¿no? O sea, no quiero estar. Y bueno, ¿y ahí qué pasa si hay muchos que no quieren estar? ¿Cuál es la base de datos que realmente va a ser y cómo se va a compartir toda esta base de datos y de qué forma se va a hacer? En la Argentina tenemos una única ley de protección de datos que tiene 25 años ya, que fue la primera de Latinoamérica, pero es realmente hoy una de las más obsoletas, realmente. Hubo un intento de modificación, perdió estado parlamentario, era interesante esa modificación, pero perdió estado parlamentario. Hoy no tenemos definición de dato genético, no tenemos definición de dato biométrico en la Argentina y no, digamos, no hay una normativa que habilite desde una ley federal, digamos, mandatoria para todo el país, porque en otras leyes, en los países federales, les cuento a los que no son argentinos, las provincias pueden optar a adherirse a esa ley o no, excepto que la ley sea de orden público y todos están obligados. La ley de protección de datos es de orden público, pero no ha evolucionado. Y el gran problema que tenemos es esta falta de definiciones y que no se habla justamente digamos, de los datos transfronterizos, ¿no? Cómo van pasando ni dentro de las propias provincias, que se hace igualmente de alguna manera, pero no hay un sostén legal muy potente sobre esto. O hay algo, pero hasta ahí. Y lo otro que mencionabas en cuanto que me pareció muy interesante, lo de pensar en los datos de salud como una infraestructura crítica de un país, que para nosotros seguramente va a ser un sí rotundo, ¿no? Nosotros pensamos un poco que esto es así. Ahora, esto se mezcla un poco con política y hay un politólogo que se llama Andrés Malamud, que escribió un libro interesante, se llama Diccionario Arbitrario, y él define arbitrariamente, muy inteligentemente, muchas palabras, y entre ellos habla algo que se llama alta política y baja política. Y la salud siempre se consideró de baja política, como que no tiene una incidencia como si fuese lo militar, ¿no? Que parecería que es de alta política. Pero después del COVID, cuando el mundo se detuvo por la salud, una discusión que ya existía volvió a la luz de pensar si la salud en realidad no es una idea de alta política que requiera de los países una preocupación tanto como si fuese la parte militar o la parte de estructura financiera. Y fíjense que como de baja política se considera educación, salud y bueno, cultura, pero para que lo tengan en cuenta esa discusión que hay en ciencias políticas, no en política, que es qué es la salud, dónde ubicamos la salud. Yo realmente creo que es un tema de alta política. Francisco, adelante. Sí, un par de comentarios con lo que has mencionado, Paula y Pablo también, muchas gracias. Este, no espero que se tome a mal mi comentario, pero si estamos hablando de inteligencia artificial, pues uno de los temas que obviamente pues se llama hasta CLIAS, ¿no? Este, el, yo creo que para un mejor desarrollo de estos temas de IA hay que sacarle un poco el foco
de la discusión sobre inteligencia artificial sacar el foco de un poco de la cuestión de datos en salud. Este, nadie está diciendo que no son importantes. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista del desarrollo y que la gente conozca más sobre temas de inteligencia artificial, eh, creo que ayudaría. Todo inicio es complejo, ¿no? Todo el mundo cree que su campo es el que va a mandar o el que manda en la discusión de inteligencia artificial, lo cual es un problema de fondo también. Pero no son datos sinónimo de inteligencia artificial como lastimosamente lo estamos viendo que se lo está tratando en la región de América Latina y en otras partes. Entonces, es una reflexión sobre simplemente abrir un poco, ¿no? La discusión y sacarle el foco. Segundo, esta reflexión vino con el tema que también mencionó Paula. Hay mucho que se está haciendo de datos en salud, toda la cosa. Pero ¿qué vamos a hacer con la data sintética que ya se está comenzando a utilizar? O sea, y es otra cosa, o sea, no es data real como lo que tratamos de usar hasta ahora. ¿Y dónde se va a quedar? Y el problema está en que se desarrollen modelos con data sintética, pero que se apliquen en la vida real a humanos. Y ahí es un poco complejo también, porque obviamente no es lo mismo, entre comillas, por ejemplo, eh, medir o saber qué pasa con un medicamento cuando se le da a una persona, obviamente que está viva, física, ¿no? Entonces, y nuevamente sigue siendo la cuestión de los datos. Y lo más complejo, como bien lo mencionan, es que para bien o para mal, en América Latina hay varios grupos que yo considero, sin ser amarillista ni nada, que considero que tienen incluso un objetivo político, pero estamos trabajando, y ahí es más pregunta o si es que quieren unirse. La idea es que los datos, tanto médicos en salud, genómicos, y no se diría los datos neuronales, que ya se está comenzando a hablar felizmente un poco más, tengan legislación específica fuera de la Ley General de Datos Personales que tenemos en nuestros países. ¿Ven? Es mucho lo que está en juego como para dejarla con una subclasificación que ni siquiera está bien definida como ustedes, como tú dices, Paula, y que eso caiga en un marco general entre comillas, de ley de datos personales. Muchas gracias. Bárbaro, Francisco. Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo quería pararme un rato solamente para generar más debate en la otra vereda de Francisco, pero solamente para generar más debate en el espacio y es como que es fundamental entender cuáles son los datos que se usan o qué datos se utilizan para entrenar o diseñar una herramienta de inteligencia artificial, porque creemos que estas herramientas en general se pueden generalizar o aplicar en cualquier otro sistema que uno la quiere implementar, ¿no? Y la verdad es que no, es que son dependientes de los datos de alguna manera que uno utiliza. Después hay herramientas que tienen más capacidad o menos capacidad para adaptarse o adquirir información del contexto o de nuevos input, o de nuevos datos, pero la verdad es que dependen de los datos. Por lo tanto, hay que prestarle atención a qué datos se están poniendo para entrenar y cómo se hace. Hay experiencias en otros países con otras idiosincrasias, como bien decía Rosina, que dependen mucho de la idiosincrasia de los países, pero por ejemplo en países orientales como China, el gobierno hace alianzas estratégicas con grupos que quieran desarrollar inteligencia artificial y lo que les ofrece es disponibilizar datos. Entonces, los proyectos piensan de qué manera van a tratar esos datos, demuestran cómo lo van a hacer de manera segura. Es verdad que China tiene otra idiosincrasia completamente diferente a la de nuestros países, pero es interesante pensar cómo a veces ciertas eh, estrategias políticas pueden acompañar el desarrollo de la inteligencia artificial, facilitando un insumo que para cualquier desarrollador es muy difícil de conseguir y más en salud, que nadie te va a liberar datos de salud para que vos hagas un sistemita, ¿no? Como, no va a ser tan fácil, me tenés que demostrar muchas cosas que tienen que ver con esto que estamos hablando.
¿Y cómo me vas a asegurar que los datos estén adecuadamente anonimizados, de identificados, que yo no pueda rastrear a una persona? Acá en Argentina ya hubo experiencia donde una inteligencia artificial se trató de implementar y salió mal justamente por eso, porque podían identificar personas individuales a través de el rastreo de ciertos datos y en un tema que era muy profundo como el embarazo adolescente. Después, si quieren, podemos compartir esa noticia también para discutirla. Me parece que es algo no menor y que la iniciativa quizás tenía un espíritu que parecía noble y que también era una parte del Estado con un apoyo al privado trabajando sobre población vulnerable, que todo parecía muy lindo, pero después cuando se implementó, bueno, faltó una capa más de seguridad que no se tuvo en cuenta, que en poblaciones donde la comunidad se conoce mucho, es muy fácil identificar a las personas que se están representando, ¿no? Entonces, como que por un lado sí me pondría como un poco más justiciero de los datos y entender de los datos. Y lo otro que quería sumar también es que en el CLIAS, uno de los proyectos que terminó hace poco, trabajó con datos sintéticos y ya hizo todo un camino sobre el desarrollo de datos sintéticos y trató de generar modelos de machine learning, pero es complejo, no es tan fácil ni siquiera para nuestra región generarlos, porque no es fácil obtener los datos secundarios que se necesitan para, eh, digamos, para generarlos. No, la información no está muy clara. Los procesos que se necesitan para generar datos sintéticos están pensados en países en donde su problemática es otra, como en los países del norte y en Europa y en Estados Unidos, en donde, bueno, ellos este tema lo vienen trabajando hace mucho tiempo y generan sistemas para generar datos basados en sus necesidades, no en las necesidades de la región. Por lo tanto, un desafío que se nos suma a nosotros para pensar en datos sintéticos es, bueno, ¿cómo lo adaptamos a lo que sí tenemos? Y cómo podemos hacer con los datos que generamos la posibilidad de sintetizar datos y después cómo validamos esos datos que sintetizamos para ver si representan o no a mi población. Bueno, es un desafío enorme, pero es verdad que de alguna manera, como trae Pablo de ejemplo de eh, una posible metodología, bueno, es interesante navegarlo. Aún así, como trae también Francisco, yo no sé si confiaría mucho en datos sintéticos, en una herramienta que se diseñó a través de datos sintéticos y después aplicarla en un contexto de la realidad. Y última reflexión es que finalmente sabemos que en salud hay que ir contra la evidencia científica, o sea, no te va a quedar otra que en algún momento hacer un ensayo clínico y compararte contra el estándar de calidad que existe para resolver ese problema. Y es la manera que hay que finalmente ir a ese camino. Entonces, eh, bueno, hay que entender desde el diseño que tu camino final va a ser compararte en algún momento contra el estándar. Porque si no, después todo lo que hagas, todo lo que diseñes, se te va a quedar trunco porque no entendiste cuál es tu estándar, no te pudiste comparar. Entonces plantea nuevos desafíos que son interesantes. Es solamente para jugar un poco a esto, ponerme desde el otro lado y traer otros conceptos que acompañen la discusión. Bien, Bien. Martín, perdón, Paula, que Sí, por para preguntarle a favor. Martín, ¿cuál sería el estándar, Martín, hoy en términos de datos de salud? No, lo que pasa es que el estándar depende de tu solución. O sea, nosotros cuando pensamos en soluciones de inteligencia artificial, pensamos en tratar de resolver un problema. Si no, no tiene sentido hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que uno va a hacer para resolver el problema, es el qué en tu pregunta de investigación, ¿no? Como, Sí, y si acá el no, tema es saber, bueno, por ejemplo, si estás hablando de adivinar la saturación de un paciente a través del iris, y bueno, no sé, tu estándar va a ser la saturación real de la persona. sí, sí, Ahí por de eso, vuelta. pero como método, digo, porque acá el foco está en desregular o tratar, intentar de desregular para que fluyan los datos de salud que están hoy, o no hay, o están no sé dónde. Y que hoy, ¿cuál sería el estándar? Digo que podríamos tomar como estándar lo que funciona hoy, no sé, el GIS de la ciudad de Buenos Aires, por dar, por ejemplo, donde usan historias clínicas electrónicas, ¿no? Y ese podría ser el estándar y desidentificar esos datos.
Te estoy Sí, el tema preguntando, ahí es que porque no. sí, ahí tenés un sesgo, que es el sesgo de están representadas las personas que alguna vez se empadronaron dentro del GIS, las que tienen acceso a la salud y justamente las que más necesitarían estas soluciones son esas personas que no llegaron. Entonces, bueno, uno tiene que pensar en otras alternativas, no sé. Cuando uno usa datos secundarios, uno estima que esa población está mejor representada, la de los censos, la de encuestas poblacionales, pero bueno, tenés la desventaja que está agrupada. No sé, cuando uno habla de pacientes diabéticos, uno los puede sacar de un pool de una historia clínica, pero uno sabe que no todos los diabéticos consultan en el sistema público, entonces se te escapan un montón de pacientes que tenés que buscar la manera de representarlos o de inferir cuántos deberían ser los diabéticos que uno quiere representar, que es básicamente lo que uno hace en investigación más clásica. Uno separa en el problema desde lo que uno más o menos sabe sobre ese problema, cuántas personas afectadas están y cómo lo puede resolver. Lo mismo en el uso de datos sintéticos. Uno sabe epidemiológicamente la incidencia del cáncer de cuello de útero históricamente. Entonces, cuando uno genera datos sintéticos, uno estima que los indicadores tienen que dar parecidos a la estadística normal y uno puede hacer como ese camino. Pero bueno, tampoco tengo mucha experiencia en el trabajo de datos sintéticos, es solo eh, lo que fuimos investigando a lo largo de trabajar Sí, con sí. este proyecto. Eh, Gracias, Martín. Excelente, Bueno, Martín, gran aporte. Para sostener un poco lo que decís, justamente cuando hablaste de China, que el Estado le disponibiliza los datos a las empresas o desarrolladores que quieren trabajar, Japón, que lo mencionamos en la plataforma, que siempre es de soft law, de generar documentos éticos, de documentos indicativos, pero no mandatorios, trabajó y tiene en Congreso, en su propio Congreso, una ley de inteligencia artificial en donde efectivamente habla del rol del Estado como un articulador, un abridor de puertas, vamos a decir, que permita el desarrollo de la inteligencia artificial, justamente disponibilizando datos, pensando en estrategia. Y Martín, el tema de la inteligencia artificial creo que es la de Salta, ¿no? Que sí, porque además trata un tema muy importante que es el sesgo. Vos sabés que eso se habló en la cumbre del 2020 del MIT, y no lo habló un argentino, lo habló una norteamericana, cómo la pifiaron con ese desarrollo para justamente como hacer una predicción, si no recuerdo mal, de qué nenas iban a quedar embarazadas. Era tremendo, o sea, es interesante de leer por varias cuestiones. Dicho esto, paso la palabra a Fer. No, súper interesante eso, me encantaría leer más de ello. Yo solo quería traer a colación una noticia del día de ayer y el impacto que tiene en esta discusión que estamos teniendo. El día de ayer, OpenAI, la empresa de ChatGPT, lanzó un modelo que estamos esperando desde hace meses, que es el ChatGPT 5. Y hace 2 días lanzó su primer modelo abierto. Y que tenía abierto no solamente open source, abierto de fuente, sino que también open weights, abierto de pesos. ¿Y por qué estoy hablando de estas partes técnicas? Porque tiene que ver con privacidad de datos. ¿Y a qué me refiero con eso? Un modelo es capaz de identificar la siguiente palabra posible y cuál es la posibilidad de esa siguiente palabra posible en base a sus datos de entrenamiento que le generan ciertos pesos y contrapesos. Entonces, un modelo es tan bueno como la data con la que lo entrenamos, pero también respecto a este balance de pesos y contrapesos. Lo que ha pasado con la data clínica es que originalmente pensábamos que la data clínica era total y absolutamente de derecho del paciente y luego la pandemia nos abre los ojos a que es un bien público y que la data anonimizada podría considerarse un bien de impacto nacional. Entonces, tenemos esa discusión entre quién es el dueño de la data y eso conlleva a esa escasez de data para entrenar a estos grandes modelos.
Cuando uno oye, por ejemplo, el modelo Llama, el modelo de Meta, de 400 son 400 billones de parámetros. Eso significa que la cantidad de data con la que fue entrenada es brutal, es bestial. Y no tenemos data pública, clínica, lo suficientemente grande para entrenar a estos modelos. Y es por eso que estamos generando data sintética, pero la data sintética, si la data de base tenía algún sesgo, la data sintética va a replicar ese sesgo. Entonces tenemos ese gran problema. Esto conlleva a la nueva posibilidad que se llama datos federados. Y los datos federados básicamente es, tú no me das tus datos, sino yo envío mi modelo a tus datos, mi modelo se entrena en esos datos, ajusta sus pesos y contrapesos y me devuelves el modelo entrenado. Esta data federada es el nuevo boom en entrenamiento de data clínica, ya que permite entrenar algoritmos enviando el algoritmo en vez de traer hacia el algoritmo la data, y podría ser un tema interesante para la discusión que estamos teniendo. Buenísimo. Si tenés algo, Fer, pasalo a la plataforma. Muy interesante, ¿eh? Es un concepto que no está muy difundido. Marce, adelante. Sí, no, yo lo único que quería agregar es que tenemos la discusión sobre los modelos, si es sintético, si no es sintético, con sus controversias. Esto que planteaba Martín hace un ratito de la población que está cubierta, o sea, dependiendo a qué sistemas accedamos. Pero a mí, después de trabajar 25 años en un hospital de alta complejidad y en una provincia donde estaba íntegramente informatizada, más me preocupa que todo esto es la calidad del dato, porque realmente, es decir, más allá de que estén todas las garantías de privacidad, de que no va, la calidad del dato que se captura en los sistemas público-privados es deplorable. Entonces, digo, antes de generar la estandarización, digamos, de algún modelo para cotejar los resultados de la inteligencia artificial, creo que tendríamos que ir a algo más básico, que es estandarizar la calidad de los datos, ¿no? Y por ejemplo, no hay a nivel nacional ninguna entidad certificadora que coteje con ningún estándar de calidad. Porque en definitiva no deja de ser dato basura. Entonces, si a una máquina le introduzco basura, su resultado va a ser basura, ¿no? Entonces, a mí me preocupa bastante más cómo estandarizar la calidad del dato, ¿no? Que las consecuencias, porque todo lo que vaya a salir en base a mi experiencia, la verdad es que va a ser de dudosa calidad y utilidad. Bueno, ayer Martín, ¿te acordás? Santi dijo justamente uno de los desafíos regulatorios, en general, no regulatorios, de uno de los desafíos es la calidad del dato, sin dudas. Después vamos a ver si nos queda tiempo, Marce, y nos decís por qué vos los ves tan espantosos, digamos, a los que hay hasta ahora. Pero es muy interesante que hablemos de los datos, porque claramente son la base que entrena y alimenta la inteligencia artificial. Si le damos de comer basura, nos dará basura de respuesta. Y esto es un tema que, más allá del purismo hablemos de IA, que está muy bien, y nosotros somos un centro latinoamericano de inteligencia artificial en salud, también pensamos en el dato. De hecho, el otro grupo es datos. Y fíjense cómo terminamos conversando de esta intersección, ¿no?, que tenemos entre las políticas y la regulación, la ética y los datos. Rosy, todo tuyo. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos. En realidad, muchas de las cosas ya se han dicho. A ver, el dato es el alimento de la inteligencia artificial, como acaba de decir Paula, por lo tanto, es un tema absolutamente importante.
los datos son nuestro DNI, o sea, hablan directamente de las personas y esto tiene consecuencias legales, consecuencias laborales, perdón que acá me apareció algo, un montón de consecuencias, por lo tanto, la divulgación de los datos de alguien específico es una cuestión ética, pero enorme. Entonces, a lo que decía Pablo, Pablo apuntaba a la utilidad del dato, que eso no hay ninguna duda. Marcelo aportó el tema de la calidad del dato y otra cosa es el estatuto del dato en sí mismo, que depende de la idiosincrasia de las sociedades. No es lo mismo la sociedad británica que la nuestra. La organización de salud depende del concepto de, de la política sanitaria de ese país. Entonces, en países donde la política sanitaria es socializada, como muchos de los países europeos, la gente es más propensa a ceder sus datos. En países como Estados Unidos, esto va muy en consonancia con otras actitudes respecto de otras cosas. Por ejemplo, ceder los órganos para trasplante. En países como Estados Unidos, que son mucho más liberales y el que me dejen, el ser dejado solo es un valor, obviamente los datos van a ser muchísimo más restrictivos. No voy a ceder mis datos. En el medio estamos nosotros, los latinoamericanos, donde no somos ni chicha ni limonada, digamos, hay clústeres de actitudes, algunos más propensos a pensar de un modo socializado y otros propensos a pensar en el modo liberal. Y en nuestros países hay un montón de silos de datos que no se comunican entre sí y muchos probablemente malísimos. Entonces, el estatuto del dato depende de cada sociedad y cada sociedad en sí misma tiene datos que no son traspolables porque muchas de esas situaciones en salud son muy específicas. Depende de la población, de la genética, de un montón de cosas que es muy difícil hacer que una inteligencia artificial entrenada en un lugar sea realmente útil en otra. Por eso lo que decía Martín es que una vez armados los modelos, vamos a tener que hacer un doble ciego, bla, 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 para ver qué funciona mejor al mismo modo que con los medicamentos, supongo yo. Me estoy olvidando una cosa, pero ya me va a venir a la cabeza y levanto la mano en ese momento. Dale, te esperamos. Me parece, sí, a veces el alemán me visita. No, pero Eh, es clave lo que mencionás, Rosy, porque son los humanos detrás de la conformación de todas las estructuras que querramos armar, ¿no? ¿Quiénes somos detrás de todo esto? Ya me vino la Claro, idea. Y hay una dale. cosa más, y quiero que alguno de los que, como Marcelo, que veo que se dedica mucho a esto, me corrija. La anonimización de los datos no es tan fácil ni es tan perfecta de manera que realmente no se pueda volver ese camino para atrás e identificarlo. Entonces, hay varios, digamos, conceptos, tanto éticos como técnicos, que juegan, hay un interjuego ahí, y de calidad, por supuesto, que hacen que el diseño de sistemas de inteligencia artificial sea también muy complejo y muy dependiente de la ética y de la idiosincrasia. Nada más. A ver qué va la Buenísimo. manito. Antes de seguir, porque probablemente le quiero preguntar a Carolina si tenés ganas, si estás preparada, si querés comentar lo tuyo. Caro, Dale. No, dale, estoy buenísimo. sin cámara, explico por lo siguiente, estoy como tipo brote alérgico, me están llorando continuamente los ojos, entonces por eso estoy sin cámara. Tranquila, no pasa nada. Dale, La contanos. época no me está favoreciendo y la calefacción central de mi departamento tampoco.
No, yo lo que había pensado, hablando un poco justamente de todo lo que tiene que ver con telemedicina y la parte de impacto político y coyuntural que vivimos en la Argentina, era el tema de cómo la telemedicina o la inteligencia artificial aplicada a la salud podía favorecer positivamente a diferentes provincias o regiones, por ejemplo, no sé, la del noroeste, con el tema de la disminución de la coparticipación federal, que al disminuir la coparticipación federal, claramente empiezan a disminuir el ingreso a las provincias y se va a ver implicado, digamos, una disminución en el acceso que tienen las provincias, o mejor dicho, el gasto que generan en la salud. Entonces yo pensaba que en algunos casos, algunas provincias que compartan, vamos a poner el caso de Salta o de las del noroeste, que tal vez son las que mayor implicancia han tenido de reducción de coparticipación, cómo pueden afectar positivamente la tecnología en lo que tiene que ver, no sé, programas de prevención del Chagas. Cómo podemos hacer una red o hacer digamos, una evaluación de cómo esas tecnologías implantadas a nivel regional favorecen en un nivel de reajuste económico como estamos viviendo en la Argentina. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Más allá de, digamos, las situaciones coyunturales y demás, sí es muy, muy cierto eh, lo que mencionaste sin dudas. Pero más allá, como te digo, de la coyuntura, nosotros lo que tenemos es un país con una complejidad territorial y poblacional muy, muy grande. Esto se replica en otros países de nuestra región, ¿no? Lugares más poblados, lugares menos poblados, y terminamos hablando siempre de algo que se llama acceso a la salud, que además de un derecho es algo que se ejercita, que la posibilidad real que vos tenés de que ese derecho a la salud se cumpla. Parte de lo que es la salud digital y parte de lo que es la telemedicina es permitir justamente acceso a personas que están en lugares remotos a que accedan a servicios que sin esa existencia de esa tecnología pues no llegarían nunca. Si lo relacionamos con lo que venimos hablando antes de inteligencia artificial y datos, también está relacionado con, les voy a mostrar un mapa, a ver qué les parece. Me dicen si lo ven. A ver si lo puedo poner en presentación. Ahí me muteé. Se ve, se ve. ¿Se ve? Lo pongo grande, Sí. esperen, que lo tenía de otra presentación, no importa. Lo importante era el mapa. Este es el mapa. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí está Argentina dividido como en 3 regiones. Cada región representa 15.3 millones de personas. Fíjense, Ciudad de Buenos Aires, área metropolitana, solamente ese cachito verde son 15.3. Todo esto violeta, acá en el medio de la Pampa, donde estoy yo, entre todos estos recién llenamos los 15.3. Y esta otra zona en rojo, más del norte, entre esas zonas llenan los 15.3. Esto tiene que ver con la captación del dato, con el acceso a la salud, con la diferencia de uso de telemedicina, con la diferencia que hace en una región a otra, y en todo caso, justamente todo lo que implica datos y telemedicina es finalmente lo que va a alimentar en algún momento el uso de la inteligencia artificial. Nosotros siempre vamos a tener en países generalmente de Latinoamérica estas discusiones de coyuntura, ¿verdad? Y siempre lo que sugiero es que los veamos en contexto. Una respuesta puntual a eso, digamos, yo no tengo. Sí me interesa muchísimo lo que planteás porque es traer la realidad un poco a todo lo que estamos conversando, que no es un tema menor. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, pregunta, consulta sobre esto. Fer, tu mano levantada desde antes, ¿no? Sí. Sorry, Bien, ¿está? espasmo muscular. ¿Flor? Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, un poco justo me sacaste la palabra de la boca, acceso a la salud.
Es como muy complejo el panorama y está tan fragmentado y la situación que estamos viviendo hoy, que es un poco eso. Nosotros nos capacitamos, nos preparamos. La inteligencia artificial es una herramienta que ayuda justamente a los profesionales médicos, pero qué difícil es. Yo soy de la provincia de Mendoza. Qué difícil pensarlo para todos en este momento. Entonces, un poco está bueno este espacio para reflexionar la parte práctica. ¿Cómo sería? Por eso cuando ya lo explicaste, Pau, digo, bueno, quería interrumpir para justamente, era lo que estaba pensando, que más allá de llevarnos la teoría y obviamente las leyes y qué es cómo lo vamos a ir trabajando, qué bueno es pensar en el lugar práctico desde uno ante esta situación que estamos viviendo, cómo podemos mejorarlo desde el lugar de cada uno y desde el rol de cada uno. También veo acá que la mayoría son médicos, todos tienen vocación, todo, bueno, ver cómo podemos de a poquito, con pasos, orientándonos para no frenar la innovación y no solamente por Argentina, sino que, bueno, muchos países de Latinoamérica que veo que hay también compañeros de otros países. Qué bueno tener este contacto y este espacio. Un poco es eso, felicitarlo, felicitar a la organización y decir, bueno, veamos cada contexto para ver cómo podemos comprenderlo y poder colaborar y modificar desde nuestros roles en salud. Un poco eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias. Sí, así es. Todos vamos a aportar un poquito, cada uno su granito de arena. Francisco, tenemos 4 minutos. Si querés decir algo en 2, así hago el cierre y cada uno en horario se puede ir. Sí, ya sé que no vamos a solucionar el mundo en esta hora y media, pero, pero sí, sí, como estamos conversando de temas relacionados con ella, creo que debería ser una buena idea y es una propuesta, incluso ya podemos trabajarla. Es la parte de educación en inteligencia artificial, a los estudiantes de medicina y personal de salud. Hay mucha disgregación en esa parte, hay intentos que obviamente ni siquiera están bien hechos en el sentido de qué mismo es inteligencia artificial o usada en la parte médica o salud. Y por supuesto es importante también porque obviamente hay muchas facultades de medicina, mucha gente estudiando medicina y deberíamos ponerle un foco a eso también. Gracias. Estaba anotando justamente lo que decías, así que buenísimo. Anoté muchísimas cosas de todos ustedes. Andrea, ¿querés hacer algún comentario? Sí, cortito, Paula. Yo pensé que Va íbamos por adelante. orden. Buenas tardes a todos. No prendo la cámara porque también estoy un poco resfriada. Pensé que íbamos por orden de acuerdo a la lista y dejé pasar y no hice el aporte que tenía pensado, pero bueno, si puedo lo digo rápidamente. Sí, Em, dale, adelante. Les comparto algo que lo traté de armar por esto de que estaba muy resfriada. No sé si se ve ahí. A ver, se está cargando por lo visto. Les comento, yo soy enfermera en el Hospital Garrahan. Me formé en el 2024, 2023 y 2024 en el Instituto IEX en la maestría de efectividad clínica y a partir de ese momento surgieron también una serie de preocupaciones y esto de tratar de implementar no solo con la tecnología, sino también el hecho de que requerimos de guías, de cómo educar a las familias. Mucho de lo que ustedes comentaron tiene que ver con esto de cómo uno identificar ese problema, ¿verdad? Yo esa respuesta la pude encontrar con la formulación de la pregunta Pico y identificar la necesidad que se planteaba en este momento en esa unidad. Hay muchas más, pero nos centramos en la educación de los padres. A partir de esto surge durante un año un proyecto de investigación en un diseño cuasi experimental, utilizando una encuesta PET-QL, que lo que hicimos fue medir el estrés, el conocimiento a los padres en cuanto al alta hospitalaria. Esto nos dio una estadística significativa para poder implementar el uso de ciertas herramientas que se pudieron consolidar con la participación de muchos de los interconsultores, cirujanos, cardiovasculares, nutricionistas, cardiólogos, condiciones crónicas, que es el que hace el seguimiento hasta los 2 años a los niños cardiópatas, enfermería y fonoaudiología.
con todas estas guías que pudimos elaborar, los papás son preparados previo al alta por enfermería, por médicos y farmacéuticos también, en la educación de la medicación y demás, pero surgió durante todo este tiempo y la interesante cuestión esta de la tecnología y cómo poder articularla junto con lo que hacíamos nosotros, trabajar con el equipo de condiciones crónicas y nos encontramos con esto de que cómo poder incorporar, ¿verdad?, lo que estábamos hablando y todo lo que ustedes dijeron, qué sabemos de los convenios, qué sabemos de ciertas cuestiones que no las tenemos muy clara todavía, pero se fueron disipando durante este último tiempo. Entonces la Universidad Pública de San Martín, mediante una articulación que logramos con el Laboratorio de Lingüística también, se pudo generar un estudio donde el objetivo va a ser desarrollar esta aplicación con un software de inteligencia artificial para el cuidado de los padres, pero es como les decía Martín en uno de los comentarios que él realizaba, hay que realizar un estudio. En esa etapa nos encontramos en un estudio prospectivo longitudinal analítico randomizado en 3 etapas, con todas las barreras que se fueron presentando, que aún seguimos trabajando sobre ellas, que tienen que ver con la propiedad y la licencia. Mucho de lo que ustedes mencionaron son esas etapas en las que nosotros nos encontramos. Mediante el hospital se pueden llevar a cabo, digamos, un seguimiento del departamento jurídico y ética y evaluar también las cuestiones de la licencia. En cuanto a otras de las barreras con las que nos encontramos, que también ustedes ya todos las describieron, nosotros también estamos trabajando sobre lo que tiene que ver con la confidencialidad de las publicaciones y mucho de lo que dijeron acerca del entrenamiento también tiene que ver que tenemos varias barreras con respecto al lenguaje, porque una de las herramientas que los padres se llevan tiene que ver con el cuidado centrado en un sistema de alerta. Y tenía para agregar otras cosas, pero sé que el tiempo es corto, pero tiene que ver también con esto de cómo va a ser la lectura de las consultas. Los datos de los padres van a estar guardados en un software que tiene el hospital, que es RedCap, pero lo que nosotros tenemos que ver en cuanto a las decisiones que se van a tomar y de acuerdo a las consultas, es otra etapa en la que también todo el equipo, porque no solamente hay enfermeros, les vuelvo a contar, están los cardiólogos, electrofisiólogos y gente de del departamento de USAM. Estamos todos en contacto continuo en las semanas para ver cómo poder mejorar esta parte. Yo les agradezco el espacio porque la verdad que es importante, digamos, poder sumar. Espero que haya sumado no más confundido, no sé, pero bueno, es lo que pude hacer de a poquito. Te agradezco muchísimo, Andrea. No te habíamos visto porque te anotaste durante la clase, pero la verdad, muy valioso. Muchas gracias. Si querés, puedes subir tu presentación a la plataforma, así la podemos ver con más detenimiento, ¿eh? Pero te agradecemos muchísimo que te hayas preparado inclusive para esto. Así que muy valioso el aporte. Y por favor, subilo así lo vemos con más detenimiento, ¿sí? ¿Puede Bueno, ser? muchísimas gracias. Les pido disculpas la velocidad con la que hablé, pero estos No, resfríos. no hay problema eso. Lo importante es que por lo menos lo pudiste presentar. Bien, entonces, para ir dándole un cierre, primero muchas gracias, estuvieron espectaculares. Yo la pasé bárbaro, espero que el sentimiento haya sido generalizado. Las discusiones son muy ricas, son muy variadas. Vamos a seguir, como les digo, recuerden, igual Vicky tira mails a mansalva, así que no se preocupen que algo les va a llegar. Tenemos encuentro el 3 de octubre a las 5. Recuerden, les voy a ir subiendo para que empecemos a armar algo. Todas las propuestas que quieran, súbanlas. Si no logramos hacer todo, nos quedan para ver qué podemos ir seleccionando por grupos por separado. Lo vamos viendo, pero nada está de más. Todo suma, todo es una idea y todo colabora. Así que un aplauso para todos nosotros, que estuvimos espectaculares, somos unos genios totales y nos vemos pronto. ¿Les parece bien? Pau, una cosita, cuando decís Yes. suban, lo subimos al foro, ¿no es cierto? Ahí subimos Sí, los casos. en la Todo se plataforma, maneja. en el foro donde está la plataforma específica de regulación. Ahí. Listo. Cualquier Ahí subimos los cosa me casos. pregunta Flor. Sí. Listo. Pero Listo, todo a la gracias. parte de regulación, así todo nos queda ahí. Listo, perfecto. Gracias. Genial.